Muy buen día. Nuevamente con ustedes la doctora Sandra Vélez de nuestro programita Organizándonos para Amar, una producción de Family Organizational Psychology y del cual nos reservamos el derecho de creación, ¿no? De autor. Esta semana tenemos un tema muy interesante, pero muy interesante, no se lo puede perder, tiene que estar allí conmigo por los próximos minutitos para que se entere de cómo se llaman esos líderes de familia donde permiten que un hijo haga de todo, que haya total libertad en casa y que no haya ni que pedirle permiso para salir o para comprarse un carro, si, ¿verdad?, tienes 15 añitos y ya quieres tener tu carro. Con esos líderes no vas a tener que pedir permiso. Y eso es muy interesante. Pero antes de eso, vamos a hacer el brindis. Vamos a brindar por esos líderes de familia que no necesitan ningún tipo de restricción y que le permiten a esos hijos hacer de todo lo que ellos quieran hacer. Ahí van a estar ellos para apoyarlos o simplemente para dejarlos, porque no necesariamente van a estar ahí para apoyar, solamente te lo van a permitir hacer. Así que salud. También hay que brindar por estos tipos de jefes de familia o líderes de familia, pues ellos también existen. Salud por ustedes. Quisito. Y bueno, y esta semanita, como ya les expliqué, vamos a estar hablando de este tipo de líder familiar al que no hay que pedirle permiso, el cual le va a permitir hacer lo que usted considere pertinente, aún cuando esté empezando la vida. Pues no cree este líder en que hay que crear reglas, formatos, procesos, y mucho menos tener que darle permiso no a un hijo, sino que lo deja, lo ve como un ser libre y así lo hace crecer. La efectividad de ello, bueno, es algo que al momento de hoy no es tan efectivo si se impone ese liderato. ¿Cómo se llama el líder a quien no hay que pedirle permiso y que nos permite hacerle todo? Bueno, ese tipo de liderazgo se llama laissez-faire. ¿Y por qué se llama así en inglés? Bueno, porque es la forma en que una comunidad actúa sin que haya alguien que ponga reglas, que ponga estatutos, que ponga el formato de cómo se van a estar administrando los recursos humanos de esa comunidad. Y en este caso, ese tipo de liderazgo también se ve en la familia. Todos los días hay niños productos de este tipo de jefe en casa, ¿verdad? De este tipo de supervisor en casa o de este tipo de líder familiar. Y este niño usualmente cuando va a los lugares donde hay formalidad, como la escuela, pues no se ajusta, no cree en la formalidad y cuando un maestro o una maestra le da instrucciones, el niño siente mucho estrés y provoca situaciones que muchos maestros no pueden manejar y que muchos otros líderes de organizaciones académicas tampoco pueden manejar. Así que este niño, producto de un papá que no está pendiente de él, porque él considera que el niño tiene todas las capacidades para funcionar, aún siendo un niño, este niño usualmente tiene problemas de ajuste en los lugares donde hay reglas, donde hay líderes específicos que le van a dar instrucciones, donde hay formatos que hay que seguir, pues en su hogar ese formato no existe. Este líder familiar casualmente no solamente no supervisa a sus subordinados en casa, a lo que todos llamamos, ¿verdad?, hijos, y básicamente cree que él es un ser totalmente independiente y que tiene la capacidad para tomar decisiones a corto y a largo plazo, a pesar de estar en la primera etapa de la niñez o en la pura adolescencia, etcétera, etcétera. Este líder usualmente se desprende de todo tipo de responsabilidad con respecto a la supervisión y solamente le provee al menor, si es que se lo provee, el techo y la comida. Usualmente no se desprende de esas dos responsabilidades, pero la de la supervisión él no tiene mucho interés en llevarla a cabo.
por las razones que tenga, porque tiene un empleo que le consume todo el tiempo, porque tiene un negocio, ¿verdad? Que de alguna forma no le da tiempo de hacer nada más. Y entonces él pone la fe en su hijo de que él va a poder manejarse por sí mismo y otorga a la escuela o a otras organizaciones fuera del hogar la responsabilidad de educar y de hacer que su hijo aprenda sobre la formalidad fuera del hogar. Claramente este líder de familia está muy claro en que él no está haciendo el trabajo que se espera en términos de enseñarle la formalidad al hijo, pues seguramente va a estar recibiendo muchas quejas de cómo su hijo se maneja en la escuela y cómo se maneja en las diferentes actividades comunales. Pero a pesar de que otros le estén dando las observaciones, este tipo de líder usualmente se justifica alegando que su tiempo es muy poco y que si él no da tiempo a las tareas que le traen los recursos económicos al hogar, pues él no va a poder sostener a sus hijos, ¿verdad? O a sus subordinados en términos de darles un techo y darles de comer y darles su ropa porque hay que vestirlos. Así que este tipo de líder existe todos los días en nuestras comunidades. Hay muchos adultos que han entendido que su lugar de trabajo se impone al liderazgo familiar y que por encima del liderazgo familiar está su fuente de ingreso, porque su fuente de ingreso les va a dar la oportunidad de darle a su familia lo básico, ¿verdad? La comida, el techo y un espacio para ellos descansar, como lo es la casita. Aún así, sabiendo ellos que sus hijos están sin ningún tipo de supervisión, ellos justifican que esto esté pasando por la necesidad económica que se les prevé y que por encima de la necesidad de su hijo de ser dirigido, de ser, darle la oportunidad de ser adiestrado, está el aspecto de la comida y el aspecto del techo. Así que él no va a estar allí para dar instrucciones, no va a estar allí para supervisar, no va a estar allí para opinar si usted lo puede hacer bien o lo puede hacer mal, etcétera, etcétera, sino que él va a estar allí solamente para suplir el pan nuestro de cada día, el techo y la ropa. El problema es que el ser humano no funciona así. No es la ropa, la comida, el techo lo que le va a dar las destrezas a la persona humana para emprender su propia vida a largo plazo. Estos elementos primarios de la subsistencia sí son pertinentes y sumamente necesarios, pero son necesarios para mantener el aspecto biológico de la persona, ¿verdad? Que la persona no se enferme, que la persona tenga un lugar donde pueda cubrirse de la lluvia, del sol, del sereno, del viento, y que su cuerpo físico no se vea afectado a largo plazo y a corto plazo. Igualmente, el espacio para pernoctar o para descansar, para dormir, es pertinente desde el aspecto biológico, ¿verdad? Desde el aspecto literalmente físico, pues la persona necesita descansar. Necesita dormir. Igualmente ocurre con la comida. La comida es nuestra fuente de energía y cuando un padre le provee la comida a sus criaturas, a sus subordinados en casa, les está dando la gasolina que ellos requieren para mantenerse enérgicos y estar físicamente vivos. Ahora bien, ¿qué ocurre con todo el aspecto de desarrollo psicosocial? ¿Qué ocurre cuando esa persona en desarrollo, en los primeros años de existencia, no tiene un adiestrador que le permita aprender sobre su sistema social y cómo este sistema se desarrolla? ¿Qué ocurre cuando esta persona, siendo la persona encargada de darte el adiestramiento de cómo funciona este nuevo espacio donde tú has venido a vivir, de repente se desprende de esa responsabilidad porque concentra su existencia en conseguir el techo, la comida, el lugar para, ¿verdad?, la camita para dormir, etcétera, etcétera? Se concentra en el aspecto físico de la persona y le da o le suple a sus subordinados en casa solamente esos elementos que los van a mantener físicamente vivos. ¿Qué ocurre con esos
subordinados que no están siendo alimentados por un adulto que ya tiene el conocimiento de cómo se maneja su comunidad, ¿ok? Y tampoco les está dando lo que ellos requieren para entender los mismos procesos por los cuales ellos como individuos van a ir pasando en la medida en que los años vayan pasando igual. Por ejemplo, la etapa del cambio de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez temprana. O sea, es ese líder de familia el recurso que por ley debe pasar a sus hijos el conocimiento de lo que va ocurriendo en su desarrollo psicosocial, ¿ok? A través del cambio de las diferentes décadas de la persona. Pero cuando este individuo decide que va a criar a los hijos desde una perspectiva laissez-faire, obviamente no va a estar allí para supervisar, no va a estar allí para opinar, solamente va a ser receptivo a la hora de la decisión que sus hijos tomen, disculpen, ¿verdad? Ese cambio de formato del verbo, que el hijo tome, o que la hija tome, o que el subordinado en casa decida tomar. La decisión de las cosas que él va a estar haciendo en el transcurso de su niñez le va a tocar a él, porque papá le va a dar esa libertad de que lo haga. Pues no tiene tiempo para atender esa parte de la persona. Usualmente cuando se es adolescente o cuando se es niño, en las primeras etapas de la niñez, la toma de decisiones está basada en la opinión de los amigos. La toma de decisiones está basada en lo que los demás hacen, porque es el modelo a seguir. Y los padres debe ser ese primer grupo. Cuando hablo de padres, pues obviamente todavía biológicamente tenemos dos padres, uno femenino y uno masculino, y en este caso posiblemente pueden estar los dos vivos. Si no están los dos vivos, pues el que esté presente. Pero cuando se tienen a los padres, nuestro modelo a seguir para aprender a nivel psicosocial son esos dos padres o ese padre, es que esté presente. Pero cuando papá practica esta ideología de la libertad total para el hijo y que él va a aprender por sí mismo, usualmente no se preocupa por estar, no se preocupa por la necesidad que tiene el hijo de tener un modelo a seguir. Por tanto, posiblemente no va a estar, ese modelaje no se va a dar. Así que, ¿cuál es la debilidad de este tipo de liderazgo? Pues definitivamente la ausencia de la persona donde nos vamos a dar el support, ¿verdad? De que sea nuestro modelo a seguir. Esa ausencia en casa de uno de nuestros padres la vamos a sentir profundamente. Y obviamente un niño en las primeras etapas de vida que requiere tanta atención porque está aprendiendo prácticamente todo sobre su comunidad es psicosocial. El hecho de que su padre o su madre biológica no estén para enseñarles una gran porción de esa realidad, obviamente ese menor va a sentir significativamente esa ausencia y eventualmente lo va a dejar saber. Cuando se es adolescente, exactamente lo mismo. Y cuando se llega a la adultez temprana, que todavía requerimos mucho de la atención de nuestros padres, pues esa conexión con esos padres biológicos no va a ser tan fuerte, porque no se dio en las primeras etapas de vida. Sí vamos a tener la idea de que Él es un proveedor, de que Él nos dio el techo, nos dio la comida, nos dio las cosas básicas para mantenernos vivos, pero no va a haber esa conexión psicológica con nuestros padres porque no se dio, no se permitió dar durante ese transcurso en que ese papá se vio ausente en la vida de ese niño. Ese formato de liderazgo puede funcionar en pequeñas porciones. Por ejemplo, si un papá está todo el tiempo tomando decisiones por sus hijos, obviamente lo está coaccionando de usar su propia inteligencia y su propia habilidad para llegar a conclusiones. Por tanto, si papá promueve el hecho de que el hijo coja la información que necesita a través de su modelaje o a través de su propio adiestramiento, y después de eso le da libertad
para que él tome la decisión, está practicando este tipo de liderazgo, pero en una porción razonable, en una porción que no va a estar afectando al tercero en estar desvalido al momento de aprender cómo se maneja su comunidad, ¿ok? Porque no lo va a dejar solo totalmente durante el tiempo en que más lo necesita para que sea su guía, para que sea su modelo a seguir. Por tanto, el laissez-faire como metodología en términos de desarrollar el tercero es positivo siempre y cuando sea en una porción llevadera y mucho más cuando se desarrollan hijos, ¿verdad? Pequeñas personitas en desarrollo, porque en esas primeras etapas de vida la persona guía se hace necesario que esté presente, se hace necesario que esté modelándonos con lo mismo que nos está diciendo. Así que no es que ese tipo de liderazgo sea totalmente mal, ¿ok? Sino que no se puede aplicar en grandes cantidades, no es lo más recomendable. Aprendamos a ser promotores de la libertad de nuestros hijos en las porciones necesarias, sin dejarlos a ellos desvalidos solamente porque pensamos que ellos van a tener la capacidad para tomar decisiones aún empezando la existencia en este mundo que de por sí es un mundo complejo. Así que esos primeros 5 añitos de la vida de un niño son vitales en cuanto a la presencia de su líder familiar. Son sumamente importantes. Nunca anteponga la fuente de ingreso, porque tener el techo, la comida y el lugar para dormir no es suficiente para que una persona se desarrolle. Eso es solamente una porción. Lo más importante a largo plazo para que la persona siga adelante es su habilidad psicosocial para poder entrar a su grupo comunidad normal, ¿verdad? Al grupo general de la comunidad y poder sobrevivir con los diferentes matices de seres humanos que va a estar viendo en ese entorno. Así que tengamos mucho cuidado cuando le otorgamos exceso de libertad a nuestros hijos, porque ellos no la necesitan en las primeras etapas de vida. Ellos necesitan un coach, alguien que esté con ellos ahí mano a mano. Ahora bien, también tengamos cuidado cuando no le demos libertad, porque la libertad es parte de nuestra realidad y la libertad está adscrita a nuestra persona. No es una opción que no se nos dé libertad, es una opción que se nos promueva ser libres y llegar a esa capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones sin que hayan terceros 24 horas al día dándonos recomendaciones. Esa es la meta, pero para conseguirla tenemos que tener mucho cuidado en la cantidad en que aplicamos estos liderazgos ya existentes o estos tipos de liderazgo que hemos estado discutiendo aquí. No se trata de que sea mal el laissez-faire, se trata de que no se debe aplicar en exceso en ciertas etapas de la vida, ¿ok? Sobre todo en las primeras etapas de existencia. Ya usted sabe que si usted quiere escuchar este video en inglés, you can go to Family Organizational Psychology page in Facebook, okay? And right there they just publish the videos with the subtitles in English. Y si usted me quiere encontrar o me quiere llamar, lo puede hacer al 786-612-6947 o me puede escribir a sandra.bele.candelario@familyorganizationalpsychology.org. Sea un padre laissez-faire, pero recuerden, en poquitas porciones, sin exagerarnos, sin dejar a nuestros hijos sin nuestra presencia, sin nuestro feedback, sin nuestra supervisión, porque ellos lo necesitan. Apliquemos los tipos de liderazgo con sabiduría y usted va a ver que las recompensas a largo plazo de ser un padre con unos hijos con grandes expectativas de vida, con una actitud hacia la comunidad llevadera, saludable, respetuosa, va a ser el resultado. Que Dios les cuide mucho y no se olviden, vivan